Muchos de nosotros podemos tener unas preguntas que van relacionadas a un pasaje que se encuentra en tres de los evangelios. En este pasaje vemos cuando el Señor Jesucristo dice de que es de los niños del reino de los cielos. ¿Qué quiso decir con eso Jesús? ¿Tal vez que los niños van al cielo cuando son pequeños o no? Y la segunda pregunta es, ¿qué quiso decir cuando el Señor estaba diciendo a los que estaban escuchando que tenemos que tener una fe como de niños? En la lección de hoy día vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña estas dos verdades muy importantes. Es nuestra lección de hoy día en un momento con Dios. El Señor Jesucristo estaba recorriendo las aldeas y de repente le traen a unos niños. Estos niños querían sus padres que sean bendecidos por el Maestro, a lo que los discípulos, considerando que era un estorbo y que más bien era una pérdida de tiempo, les dicen que no se acerquen, les reprendían. A lo que Jesús les dice, indignado, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor Jesucristo les recuerda a los discípulos de que los niños son muy valiosos ante los ojos de Dios. Cada niño, desde muy pequeño que sea, es visto con el Señor con amor, pues Él los creó y obviamente Él espera lo mejor para ellos. En la iglesia también a veces nosotros tenemos el problema de descuidar mucho lo que se puede hacer por los niños y dejamos a un lado eso. Pero nosotros tenemos que recordar que así como el Señor Jesucristo anhelaba de que los niños lo busquen a Él y que se acerquen a Él, nosotros tenemos que promover eso. Como padres a veces cometemos el error de no poner atención en la manera como educamos a nuestros hijos. Muchas veces nos empeñamos en buscar una buena escuela, una buena educación para nuestros niños, les inscribimos en clases de karate, en clases de música y todo es bueno. Pero cuando se trata de llevarlos a la iglesia o de nosotros pasar tiempo para enseñarles en casa, es cuando nos descuidamos. Pensamos de que no es necesario. ¿Cuánto valor debemos tener cuando miramos a nuestros niños y debemos cuidar por ellos? Debemos enseñarles, tenemos que trabajar en sus vidas espirituales y nosotros tenemos que hacer mucho más a veces. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo segundo que vemos en este pasaje es de que les dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto Jesucristo? Jesucristo les estaba diciendo de que los niños, por una condición, en este caso los infantes, por una condición de conciencia, de intelecto, no pueden diferenciar realmente cuando están haciendo un pecado. Todo niño nace en pecado. La Biblia nos enseña de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos nos dice que a causa del pecado de Adán, en Romanos 5:12, entró el pecado al mundo y por lo tanto todos somos pecadores. Entonces no hay quien sea librado de la maldición de la presencia del pecado en el ser humano desde que nace. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como un bebé no tiene la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, sería malo de parte de Dios el juzgarlos y condenarlos. En su misericordia y por gracia el Señor les brinda a ellos la oportunidad de recibir el reino de los cielos por esa condición intelectual temporal. Un niño a partir de los 4, 5, 6 años ya comienza a discernir entre lo bueno y lo malo. A esa edad el niño ya puede realmente comenzar a reconocer sus pecados y si reconoce sus pecados, entonces puede pedir perdón. Y es ahí donde un niño puede ser salvo desde esa edad. Algunos obviamente nos toma tiempo reconocer eso, pero a veces hay algunos que desde muy jóvenes ya miran a Jesús como su Salvador y esa fe los salva. Entonces, una persona o un niño, que está infante 2, 3 años y si llega a fallecer, ¿qué va a pasar con él? Pues por gracia de Dios, ese niño va a la presencia del Señor. Pero de ahí para adelante, el niño ya tiene la capacidad de reconocer a Jesús
y de mirar su pecado y arrepentirse. Pero lo tercero que vemos en este pasaje es de que también el Señor les está diciendo en el versículo 15 de Marcos 10, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora les dice, miren, yo quiero que dejen que los niños vengan a mí. Es de ellos el reino de los cielos. Pero para que ustedes puedan llegar al cielo, ustedes tienen que tener una fe como estos pequeños. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciéndoles? La característica de la fe de un pequeño, de alguna manera, se caracteriza por tres cosas: confianza, sencillez y humildad. En primer lugar, confianza. ¿Por qué? Porque el niño confía. ¿Se ha dado cuenta usted de que un bebé o un niño de 2, 3 años, cuando ve a su papá o ve a su mamá o ve a sus abuelitos, corre a los brazos de ellos con una confianza tal y se lanza a abrazarlos porque los conoce y los identifica? No tienen temor, no tienen duda, dependen de aquel. Cuando algo malo les está sucediendo, los miran a ellos y corren a ellos porque confían en quien protege. Nosotros tenemos que tener una fe confiada de que Dios es el único que puede salvarnos. Otra de las cosas que tenemos que mirar es de que es una fe sencilla, porque los niños no andan cuestionando muchas cosas. Si bien es cierto, los niños a partir de los 4, 5, 6 años comienzan a generar esa cantidad de preguntas del ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Llamándonos la atención su curiosidad. Ellos a veces están tratando de encontrar respuestas, ¿sí? Pero un niño pequeño realmente, usted le dice esto es azul y el niño lo acepta con toda libertad, sin prejuicios, sin cuestionamientos. A veces nosotros, cuando nos acercamos al Señor y nos dice que lo único que necesita es aceptar a Cristo, lo primero que dice, pero ¿y será que Dios me perdona? ¿Y será de que Dios realmente murió por mí? ¿Será que Dios existe? Y ahí es donde la fe de ellos ya no es sencilla, porque hay mucho prejuicio, mucho pensamiento que está alterando la manera como perciben realmente la verdad de Dios, y es ahí donde su fe no puede ser sencilla, y tenemos que tener esa fe. Y lo tercero que vemos es de que es un niño que es humilde. ¿Por qué? Su fe es humilde. Porque ellos entienden que no hay nada en sí mismo que los pueda librar de las cosas. A veces, lamentablemente, cuando se habla de Cristo a algunos, ellos lo primero que dicen es que yo no necesito de fe, porque yo puedo salvarme a mí mismo. Yo, con mi comportamiento, con las cosas que hago, eso me puede librar de la condenación. Qué equivocados están. Porque la Biblia dice de que no hay justo ni aun uno, no hay uno solo que busque a Dios. Todos hemos sido desviados a causa de nuestros pecados. Nos dice la Biblia de que lamentablemente nuestras buenas obras, nuestras justicias están manchadas por el pecado como trapos de inmundicia. Entonces no podemos ser salvos por nosotros mismos. Tenemos que reconocer en nuestra humildad nuestra incapacidad de salvarnos. Entonces debemos confiar, tenemos que tener una fe sencilla y tenemos que tener una fe humilde de verdadero reconocimiento, y es ahí donde una persona puede ser salva. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal, lo entiende. Usted ahora confía en Dios, ya no cuestiona a Dios y obviamente entiende de que la salvación no fue por obra suya, sino por obra de Él. Si usted no ha conocido a Cristo, es lo que necesita. Así es de que piense por un momento, ¿cómo está su fe hoy día? ¿Cree usted realmente con sencillez, con confianza y con humildad? Eso le puede abrir las puertas para entrar en el reino de Dios. Y Dios quiere salvarle. Crea de esa manera y verá cómo el Señor puede a usted perdonarle y llevarle el día que muera a su presencia. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.